Hay un banco llamado Dragon, y es una corporación súper grande. Trabajar allí es el sueño de muchas personas, incluyendo a Gaku. Hoy es el gran día de reclutamiento en el banco Dragon, y Gaku no quería perderse esta oportunidad. El proceso de entrevista fue muy difícil, con unas 5000 personas aplicando, pero solo elegirán a 80. Fue aún más difícil porque la entrevista la hizo la presidenta, Kokuryu, ella misma. Cuando le tocó a Gaku, se puso muy nervioso e hizo algunos errores, lo que le quitó puntos desde el principio. Gaku se presentó como un experto en computadoras que podía entrar en cualquier sistema, pero eso no impresionó a Kokuryu, así que Gaku fue eliminado. La siguiente persona para la entrevista fue Haru, un chico que hablaba muy bien y hacía reír mucho al panel de entrevistas. Pero Kokuryu fue la única que no pensó que era gracioso. En realidad, a ella le pareció que Haru hablaba demasiado y que no era la persona adecuada para la empresa, así que también fue rechazado. Pero esa fue la decisión de la que más se arrepintió después. Cuando Gaku y Haru salían de la empresa, se encontraron por casualidad. Se pusieron muy contentos al descubrir que eran viejos amigos. Resulta que eran compañeros de clase. Gaku, que era algo tímido, a veces sufría bullying. Un día, Haru vio que unos chicos molestaban a Gaku, así que se metió y peleó contra ellos. Pero justo en ese momento, un camión arrancó cerca y una cámara de seguridad grabó a Haru en medio de la pelea. Si alguien veía eso, Haru acabaría en la estación de policía. Gaku estaba muy agradecido de que Haru lo ayudara, así que quiso devolverle el favor. Agarró su computadora, entró al sistema de seguridad y borró el video de Haru peleando. Desde ese día, se hicieron muy buenos amigos, pero cuando se graduaron, tomaron caminos distintos, así que ahora por fin tenían la oportunidad de pasar tiempo juntos otra vez, pero los dos acababan de ser rechazados por el banco Dragon. Al ver las habilidades de Gaku, Haru tuvo una gran idea. Van a formar un equipo y empezar su propia empresa. Gaku aceptó la idea y los dos decidieron comenzar su aventura de crear una startup juntos. Aunque aún no tenían planes claros, estaban bastante seguros de que lo lograrían. Al día siguiente, empezaron de inmediato. Tenían $200 cada uno, pero Gaku todavía no sabía qué hacer con ese dinero. Haru logró comprar una nueva silla con un poco de dinero y Gaku se quedó pensando de dónde había sacado Haru la plata para eso. Haru dijo que era su dinero en conjunto, los $400, y pensó que era una buena idea porque alguien como Gaku, un ingeniero en computación, necesitaba trabajar cómodo. Fue entonces cuando Gaku se dio cuenta de cuánto se preocupaba Haru por él. Luego, Haru propuso la idea de reunir dinero para empezar su startup, pero resultó ser mucho más difícil de lo que pensaban. Hablaron con muchos inversionistas, pero todos los rechazaron. Nadie quería invertir dinero en dos personas que ni siquiera tenían un plan claro. Estaban atrapados sin ideas para su startup. En ese momento, Haru pensó en alguien y rápidamente llevó a Gaku a conocerla. ¿Adivina quién era? Era Kokuryu. Ella estaba ahí jugando billar. Kokuryu los miraba con duda por pedirle una inversión, pero Haru se lució con su forma de hablar. Habló con Kokuryu y le prometió que si invertía en ellos, eso valdría la pena, y que con el dinero correcto harían que creciera muchísimo. Kokuryu se interesó un poco más, pero aún quería que le demostraran algo, así que Haru dijo, ¡mírame! Dijo que podía vendarse los ojos y meter todas las bolas de billar en un solo tiro. Si lo lograba, ella tendría que darles dinero. Si fallaba, tanto él como Gaku se irían y no volverían nunca más. En ese momento, todavía había 5 bolas sobre la mesa, y meterlas todas en un solo tiro parecía algo casi imposible. Kokuryu aceptó el reto. Haru se quitó la corbata, se vendó los ojos, se concentró en la bola blanca y al final hizo el tiro. Una por una, las bolas cayeron en los agujeros y solo quedó la bola 9 sobre la mesa, mientras que la bola blanca rodaba lentamente hacia ella. Si las dos bolas se tocaban, la bola 9 también caería y todos estaban muy nerviosos esperando. Entonces Haru metió las 5 bolas y ahora era el turno de Kokuryu de cumplir su promesa. Ella le dijo a una persona de su equipo que trajera un maletín y dentro había 100 millones de yenes. Kokuryu propuso un trato: cambiar los 100 millones de yenes por el 51% de las acciones de la empresa. Gaku y Haru se sorprendieron mucho al saber que, con el 51%, Kokuryu sería la jefa de todo, dejándolos a ellos con solo el 49% y básicamente haciéndolos sus ayudantes. Eso no les gustó nada, así que los dos se levantaron y se fueron de inmediato. Aunque no consiguieron la inversión, todavía se sentían bien y decidieron ir juntos a un bar. De repente, escucharon que el Banco Dragon estaba organizando una competencia de seguridad. Gaku comentó que esta competencia iba a reunir a muchos hackers famosos de todo el mundo y que ganar el primer lugar podría llamar la atención de grandes empresas. Al ver esto como una gran oportunidad, Haru animó a Gaku a participar. Haru estaba seguro de que con las habilidades de Gaku podrían ganar y así tener una buena oportunidad para arrancar su empresa. Pero Gaku no estaba tan seguro porque sabía que aún le faltaban algunas cosas por aprender. Haru no esperó a que Gaku dijera nada y simplemente lo inscribió en la competencia. Poco después empezaron las rondas clasificatorias y Gaku tuvo que competir solo, mientras los otros equipos tenían varios miembros ayudándolos. Tenía que vencer a más de 1000 participantes para entrar en los 12 mejores y pasar a la final. Las reglas del concurso eran bastante simples. Todos recibirían algunas preguntas para responder. Si respondías bien, ganabas puntos, y si respondías preguntas más difíciles, te daban más puntos. Los dos equipos con más puntos pasarían a la final. Al principio, a Gaku le estaba yendo muy bien, contestando las preguntas sin problema y subiendo en la tabla de posiciones, pero todavía estaba lejos de los primeros lugares, y a ese ritmo tenía miedo de quedar fuera. Entonces, Haru volvió de la calle y sorprendió a Gaku trayendo a
100 hackers aficionados listos para ayudarle a resolver las preguntas del concurso. Gaku se puso súper feliz y volvió a la competencia con muchas ganas. Con un poco de ayuda de los hackers aficionados, el lugar de Gaku en la tabla subió rapidísimo. Pronto llegó al puesto 35, pero eso todavía no era suficiente para entrar a la final. El tiempo se estaba acabando y Gaku decidió arriesgarse con la pregunta más difícil. Si lograba resolverla, entrarían en el top 12. El ambiente estaba muy tenso y Haru ni siquiera quería mirar. Se fue al techo para relajarse y esperar los resultados, y poco después, Gaku se unió a él allá arriba. Tal como pensaban, Gaku había pasado la ronda clasificatoria y los dos se pusieron súper felices, pero la competencia aún no había terminado. La última ronda se iba a hacer en el Banco Dragon, donde se reunirían los 12 mejores equipos de hackers del mundo. Uno de los momentos más esperados era el equipo del Banco Dragon, que también estaba compitiendo por el primer lugar. En el equipo de Haru solo estaba Gaku, y la verdad, Haru no estaba por ningún lado en ese momento. Los organizadores entonces explicaron las reglas de la ronda final. Cada equipo recibiría una fortaleza con un valor de 10.000 puntos, y su trabajo era hackear y destruir las fortalezas de los otros equipos. Al final de la competencia, el equipo con más puntos sería el ganador. Kokuryu llegó un poco más tarde y dio comienzo oficial al concurso. De repente, Haru apareció vestido como un sabio taoísta, agitando un plumero mágico, y todos se quedaron sorprendidos preguntándose qué estaba haciendo. Haru se acercó a Gaku y le dijo que se conectara a la red un minuto después de que empezara la competencia. Después, fue directo al escenario y empezó a hacer unos movimientos raros como si estuviera haciendo hechizos, y todos parecían hipnotizados por Haru. Ninguno de los otros equipos podía conectarse a la red, lo que los dejó totalmente confundidos. Siguiendo el consejo de Haru, Gaku esperó un minuto antes de conectarse al Wi-Fi, y así fue como él fue el único que logró entrar. Empezó a atacar las fortalezas de los otros jugadores. En ese momento, un chico del público notó que Haru estaba haciendo algo raro. Haru tenía ese plumero hecho con papel aluminio y pensaba que si lo agitaba, bloquearía las señales. La única razón por la que Gaku pudo conectarse fue porque Haru había escondido un router Wi-Fi detrás de unas flores para que nadie lo viera. Haru lo programó para que se activara un minuto después de que empezara la competencia, así que los otros equipos no pudieron conectarse a tiempo. Para cuando lo lograron, Gaku ya llevaba mucha ventaja. Pero como Gaku estaba solo, empezó a quedarse atrás bastante rápido. Luego su lugar bajó mucho en la tabla y muy pronto se encontró en el último lugar. Esto desanimó mucho a Gaku y parecía que su equipo ya no tenía ninguna oportunidad de ganar. Pero Haru tenía otro plan en mente. Como el tiempo se estaba acabando, Haru le dijo a Gaku que se conectara al Wi-Fi de los organizadores. Entonces, Haru fue y cambió la contraseña del Wi-Fi y así todos los otros equipos quedaron desconectados de la red. Gaku aprovechó el momento y siguió atacando, y el puntaje de su equipo subió como loco. Los otros equipos ya no tenían tiempo para recuperarse, así que el equipo de Gaku y Haru ganó con estilo. Kokuryu quedó muy impresionada, no solo por sus habilidades, sino porque los dos eran súper ingeniosos. En ese momento, se dio cuenta de que había dejado escapar a dos personas muy talentosas. Les hizo otra oferta, 200 millones de yenes por el 51%, pero Haru la ignoró por completo. Un hombre del público se acercó a ellos porque pensaba que eran brillantes. Ese hombre era Kidoen, el dueño de una empresa multinacional. Él les hizo una oferta, 30 millones de yenes por el 15% de sus acciones. A Haru le pareció un buen trato, ya que podían conseguir el dinero sin perder el control de su empresa. Pero Kidoen puso una pequeña condición. En un mes tendrían que ganar 3 millones de yenes, o él retiraría su inversión, pero Haru se veía muy tranquilo con eso. Tan pronto como recibieron el dinero, Haru se tomó una selfie. Como ya tenía un plan, decidieron comenzar un negocio en línea, y mostrar el dinero era una forma de atraer clientes. Entonces, cuando Gaku le preguntó qué iban a vender, Haru dijo, ni idea todavía. Pero él tenía su propia forma de hacer las cosas. Haru llevó a Gaku para buscar nuevo personal, y los que aplicaban eran los que respondían las preguntas de Gaku. Sí, el proceso de contratación fue un poco complicado porque nadie cumplía con lo que estaban buscando. Solo cuando llegó Takahashi, todas las respuestas salieron perfectas, y además coincidía con lo que el equipo de Haru necesitaba. Así que la contrataron de una vez como directora. En su primer día, Takahashi se sorprendió al descubrir que la oficina era en realidad la casa de Gaku. Aún así, no se quejó. Estaba totalmente comprometida a ayudar a Haru y Gaku a llevar la empresa al siguiente nivel. Entonces, Gaku le explicó lo que el inversionista quería. Básicamente, necesitaban ganar 3 millones de yenes en un mes. Luego le preguntó si tenía alguna idea para lograrlo. Takahashi tuvo una gran idea. Planeaban hacer una inteligencia artificial que ayudara a las personas a elegir regalos de cumpleaños. Si los clientes pedían algo, ellos lo venderían. Esta fue una idea muy buena, así que los tres se pusieron a trabajar de inmediato. Haru y Takahashi salieron a visitar tiendas de recuerdos y hacer alianzas con ellas, mientras Gaku se quedó en casa programando una máquina con inteligencia artificial para ayudar a los clientes. Después de 3 días de trabajo sin parar, Gaku por fin la terminó. Pero cuando Haru la vio, no era exactamente lo que tenían en mente. Gaku hizo una figura de conejo en vez de una forma humana, pero en ese momento no tenían tiempo para hacer cambios, así que decidieron dejar que Takahashi atendiera a los clientes, mientras el conejo robótico imitaba todos sus movimientos. Decidieron llamar al conejo Rin Rin. Esta era la primera vez que Takahashi hablaba frente a una cámara, así que se sentía un poco nerviosa, pero sorprendentemente, esa incomodidad llamó mucho la
atención en redes sociales, y muy pronto el conejo robótico se volvió famoso y atrajo mucho interés. Los clientes empezaron a contactarla a todas horas, así que Takahashi tuvo que dar consultas donde sea que estuviera, incluso caminando por la calle o descansando en el parque. Al final de la primera semana del negocio, todos estaban con muchas ganas de saber cuánto dinero habían ganado. Cuando se dieron cuenta de que solo habían ganado 49,000 yenes en toda la semana, se sintieron algo desanimados. A ese ritmo, llegar a la meta de 3 millones de yenes parecía imposible, pero los tres no se rindieron. Se unieron para pensar en soluciones. Haru pensó que sus ventas eran bajas porque no tenían cierto producto, así que decidieron concentrarse en vender cosas populares. Takahashi, por haber trabajado en una florería, notó que los chicos muchas veces se sienten inseguros al elegir flores para alguien especial. Si ofrecían un servicio de consulta y entrega de flores, eso podría funcionar. Como no tenían otra opción, pensaron que valía la pena intentarlo. Takahashi, una mujer que entendía muy bien la psicología de los clientes, daba consultas súper interesantes. Al principio recibieron un pedido de un chico que quería mandar flores a su ídolo. El ramo fue un gran éxito, y la ídolo subió una foto a internet para dar las gracias, lo que hizo que muchas personas preguntaran de dónde salieron esas flores tan bonitas. Tan pronto como encontraron la dirección de la tienda, un montón de clientes comenzaron a visitar la tienda de flores en línea de Haru. Gaku estaba súper ocupado con los pedidos y el negocio realmente comenzó a crecer. Cuando terminó el primer mes de ventas, los tres estaban muy nerviosos, esperando saber los resultados. Esta vez lo lograron totalmente, con ventas que superaron los 3 millones de yenes. Esto hizo que los tres se pusieran súper felices. Cuando recibieron los resultados, Kadoin también se alegró mucho y decidió premiarlos presentándolos con su jefa de inmediato. Yo tenía mucho interés en hacer un trato con la empresa de Haru, pero les puso un pequeño reto. En el siguiente mes, tenían que lograr ventas de 20 millones de yenes. Los tres estaban algo nerviosos, pero Haru lo tomó con calma y aceptó el reto con gusto. Incluso le dio las gracias a Yo por la oportunidad. Pero cuando regresaron diciendo que los otros dos no estaban de acuerdo, Takahashi intervino diciendo que lograr esa meta no era realista. Mencionó que su propia tienda tardó todo un año en hacer 20 millones de yenes, así que vender eso en un mes parecía totalmente imposible. Tendrían que vender al menos 60 ramos al día para alcanzar esa meta, pero Haru tenía su propio plan. Él y Gaku iban a postularse para trabajar en un bar donde los jóvenes suelen reunirse y pasar el rato. Planeaban servir algunas bebidas y luego mostrar su tienda de flores a los clientes, pero no fue nada fácil. En su primer día de trabajo, unos clientes le tiraron agua a Gaku y hasta unos chicos ricos lo maltrataron. Por suerte, en ese momento apareció Haru. Rápidamente espantó a los matones y rescató a Gaku sin problema. Después de eso les fue súper bien sirviendo bebidas y sus anuncios para la tienda de flores también se volvieron muy populares. Eso hizo que las compras de los clientes aumentaran rápidamente. Takahashi estaba tan ocupada dando consejos a los clientes que apenas tenía tiempo para respirar, pero aún parecía que llegar a la meta de 20 millones de yenes estaba muy lejos. Eso hizo que todo el grupo se sintiera bastante estresado. Aún así, siguieron trabajando y se enfocaron en hacer los ramos de flores aún mejores. Gaku preparaba cuidadosamente los arreglos en la computadora para que quedaran perfectos, con la idea de atraer a más clientes. Así que el bar siempre estaba lleno de flores y Takahashi estaba totalmente ocupada con los pedidos. Los pedidos no dejaban de llegar y tenían que procesarlos todos. Sin darse cuenta, pasó un mes y era hora de revisar las ventas. Cuando Gaku vio que habían superado los 20 millones de yenes, no pudo contener las lágrimas. Era una locura que lo hubieran logrado. Todos celebraron juntos y luego fueron a contarle a la jefa de Kadoin. Yo estaba muy feliz con los resultados y quedó impresionada por su esfuerzo, así que decidió firmar el contrato. Así Haru y Gaku comenzaron oficialmente su empresa llamada Trillion Game, con una inversión inicial de más de 100 millones de yenes de parte de la señora Yo. Pero justo cuando pensaban que podían relajarse y disfrutar, apareció un problema. El Banco Dragon lanzó una máquina de inteligencia artificial que, básicamente, les declaró la guerra, usando su poder y dinero para intentar destruirlos. Haru se quedó muy sorprendido. Nunca pensó que Kokuryu fuera tan astuta, pero eso no le quitó la motivación. Rápidamente pensó en un plan para enfrentarse al Banco Dragon. Haru habló con Gaku y Takahashi, diciendo que ya era hora de que Trillion Game pasara a la siguiente fase. Ese sería un gran paso para el éxito de la empresa. Desde ahora, dejarían de vender flores. Decidieron empezar un programa de juegos en vivo donde la gente podría ganar premios geniales. Básicamente, Haru quería convertir a Trillion Game en una empresa de videojuegos. Solo necesitaban más personas para lograrlo. A Haru se le ocurrió una buena idea: usar esos 100 millones de yenes para comprar una empresa de videojuegos y transformarla en lo que querían. Justo después, Haru y Gaku salieron a negociar la compra de una empresa, pero las cosas se complicaron más de lo esperado. Fueron rechazados por varias empresas diferentes. Aún así, los dos siguieron intentándolo y trabajaron duro negociando con todo tipo de empresas hasta que finalmente encontraron un equipo que se dedicaba a programar juegos para grandes compañías. Pero ahora mismo, ese equipo estaba pasando por tiempos difíciles y podía deshacerse en cualquier momento. Dijeron que pondrían algo de dinero en el equipo. Haru les dijo que se concentraran en crear un juego de alta calidad que pudiera competir con los títulos más grandes del mercado. Con las palabras inteligentes de Haru, el equipo comenzó a cambiar de opinión y al final decidió unirse al equipo de Haru. Poco después, instalaron su oficina en un lugar donde Haru había usado algo de dinero para pagar el alquiler. Cuando todos vieron lo grande
grande que era la oficina, no pudieron evitar gritar de emoción por lo bonita que era, y hasta Gaku no podía creer que ese lugar realmente era suyo. Todo fue totalmente gracias a Haru. En ese momento, todos comenzaron a hablar y decidieron crear un nuevo tipo de juego llamado Isla de Supervivencia. Justo después, todos se pusieron manos a la obra. Muy pronto, su empresa organizó un evento de lanzamiento para el juego y llegó muchísima gente. De la nada, Haru sorprendió a todos, no solo al mostrar el primer juego de la empresa, sino también al anunciar la llegada de un personaje súper popular, Hori. Él es un increíble productor de juegos que todas las compañías desearían tener en su equipo. Durante el discurso, Hori anunció que ahora se unía a la empresa Trillion Game. Eso dejó a todos muy sorprendidos y preguntándose cómo Haru logró convencer a Hori, pero lo que nadie esperaba era que ese Hori era falso y que todo había sido planeado por Haru. Era solo un tipo común haciéndose pasar por el famoso productor. Este truco engañó a todos y gracias a eso Trillion Game Company logró conseguir inversiones por 2.000 millones de yenes. El juego de supervivencia era solo el comienzo para Haru. Él mencionó que estaban preparando otro juego para conseguir más dinero, pero en realidad su objetivo era crear un imperio de medios que pudiera superar al Banco Dragon. Cuando Gaku descubrió la verdad, se quedó impactado. No se imaginaba que su amigo tuviera sueños tan grandes. Poco después, Haru fue a hablar con Kedoen con la idea de unir fuerzas y conquistar el mundo del entretenimiento japonés. Pero a Kedoen no le interesó el trato, así que Haru se fue bastante desanimado. A la mañana siguiente, Takahashi entró apurada a la oficina y llevó a Gaku a un lado para hablar en privado. Se dio cuenta de que los 2.000 millones de yenes que habían conseguido fueron retirados por completo y tenía la sospecha de que Haru estaba detrás de eso, así que quería enfrentarlo directamente. Pero Gaku la detuvo y se hizo responsable de todo. Dijo que ya se había dado cuenta de que Haru estaba mintiendo, pero no tuvo el valor de decir nada, y por eso todo se salió de control. Aún así, Gaku estaba decidido a seguir con el plan de crear un juego que conectara con personas de todo el mundo, incluso sin Haru a su lado. Regresó y les contó la verdad al equipo, y eso los dejó bastante tristes porque se habían sentido engañados durante mucho tiempo. Aún así, el chico del cabello rubio le dio las gracias a Gaku por decir la verdad. Eso motivó mucho a Gaku. Ahora quería crear el juego del trillón y desarrollarlo con todo el equipo. Todos se emocionaron por su sinceridad y decidieron ayudarlo a cumplir ese sueño. Entonces, Haru volvió a ver a Kedoen, pero esta vez, además de hablar sobre los 2.000 millones de yenes, llegó con algo más: pruebas de un caso de asesinato en el que Kedoen había apuñalado a alguien y luego escapado. Ese secreto se había mantenido oculto, pero de alguna forma, Haru lo descubrió. Haru lo presionó, diciéndole que más le valía colaborar o revelaría todo lo que sabía. Kedoen no tuvo otra opción y tuvo que unirse al plan de Haru. Por otro lado, Gaku entró al sistema de desarrollo del Banco Dragon, no para robar ideas, sino para ayudar a mejorar y reparar el sistema, evitando que otras personas lo hackearan. Al día siguiente, Kokiri se quedó en shock cuando se enteró de esto. Aunque la empresa no sabía quién estaba detrás, ella tenía una corazonada de que había sido Gaku, pero no entendía por qué lo haría, así que decidió llamarlo por teléfono. Ella en serio lo invitó a salir y Gaku quedó totalmente sorprendido. Apenas podía creer lo que acababa de escuchar. Aún así, se armó de valor y fue al lugar donde se iban a encontrar. Le sorprendió mucho ver que Kokuryu realmente había ido. El lugar era un parque de diversiones muy divertido. Se lo pasaron genial jugando todo tipo de juegos juntos. Kokuryu sintió alegría de verdad por primera vez y se olvidaron del tiempo, jugando desde la mañana hasta bien entrada la noche. Mientras estaban en el carrusel, Kokuryu por fin decidió hablar del tema. Le preguntó si él había sido quien se metió en el sistema de su empresa, lo que sorprendió mucho a Gaku y lo dejó sin saber qué decir. Aunque no respondió, Kokuryu ya tenía una idea clara de la verdad. Se acercó un poco más y le preguntó si le interesaba trabajar para el Banco Dragon, que antes había sido su sueño, pero Gaku le dijo que no. Aún así, para mostrarle su agradecimiento, Kokuryu le dio toda la información sobre los desarrolladores de juegos de su empresa, lo cual alegró muchísimo a Gaku, ya que ahora podía invitarlos a unirse a su equipo. Al día siguiente, Gaku y Takahashi fueron a hablar con uno de ellos sobre el trato. Fue una sorpresa que el desarrollador pidiera un salario tan alto como 180 millones de yenes al año, algo que la empresa de Gaku no podía pagar. Parecía que contratar a ese desarrollador era algo fuera de su alcance. Justo en ese momento, apareció Haru y se unió a Gaku para ayudarlo a hablar con el otro lado, y al final lograron cerrar el trato con el desarrollador. Más tarde, los dos amigos se relajaron y charlaron un rato. Haru le pidió perdón por no haber estado tan pendiente de la empresa últimamente y le dijo que ahora estaba listo para reconstruir juntos. Gaku seguiría guiando a la empresa en el desarrollo de juegos, mientras que Haru se encargaría de la promoción en medios, asegurándose de que la inteligencia artificial mostrara todo su potencial. Pero cuando Gaku mencionó los 2.000 millones de yenes que habían desaparecido, Haru evitó la pregunta. Resultó que Haru había usado ese dinero para comprar otra empresa de medios, con el objetivo de impulsar el lanzamiento del juego que Gaku estaba preparando. Al día siguiente, el desarrollador de juegos llegó a la oficina. Kaizo comenzó de inmediato a compartir sus ideas y trabajó junto con el compañero de cabello rubio. El ambiente en la oficina era súper animado, y aunque todos estaban trabajando hasta tarde, nadie se quejaba. Todos sabían que si se esforzaban y ponían pasión, el éxito llegaría. Pero resulta que el presidente del Banco Dragon, que también es el papá de Kokuryu, es en realidad un tipo bastante astuto. Sacó su propio juego nuevo y le robó toda la atención al equipo de Haru con su gran poder
en los medios. Además, él ya se había encontrado con Kaizo antes, y lo había amenazado diciendo que si seguía trabajando para Trillion Game, le iba a enseñar una lección. Por estas amenazas, Kaizo decidió cancelar su contrato con el equipo de Haru y volver al evento de lanzamiento del juego del Banco Dragon. Haru y Gaku iban justo detrás de él, animando a Kaizo a seguir adelante y ayudarlos a crear un juego que realmente conectara con las personas. Incluso le ofrecieron el 3% de las ganancias si lograban hacerlo. Era una buena cantidad, pero Kaizo solo negó con la cabeza y comenzó a alejarse. El presidente del Banco Dragon estaba dentro, comenzando la presentación del nuevo juego. Entonces presentó a la persona que había creado el juego que tenía a todos con tanta curiosidad. Kaizo subió tranquilamente al escenario. Le dio las gracias al presidente del Banco Dragon por dejarlo estar allí. Justo en ese momento, Kaizo vio a Haru y Gaku desde el escenario, y las palabras que le dijeron volvieron a su mente, haciéndolo dudar. Así que, en el momento clave, Kaizo cambió de opinión. Dijo allí mismo, sobre el escenario del Banco Dragon, que se iba a unir a Trillion Games Company. Haru y Gaku, mirando desde abajo, estaban súper felices, y todos en la empresa se sintieron muy emocionados al escuchar la noticia. Mientras tanto, el presidente del Banco Dragon estaba tan enojado que se le puso la cara roja y simplemente se fue sin decir nada más. El grupo de Haru logró una pequeña victoria, y justo después, Kidoain y Haru consiguieron comprar una gran empresa de medios que podría competir directamente con el Banco Dragon. En ese momento, Trillion Games tenía todo lo que necesitaban para tener éxito, y su meta era unirse y lograrlo juntos. Y sí, poco después de que salió, su juego se volvió un gran éxito, y se podía ver a la gente jugándolo por todas partes. Su juego llegó a ser tan popular como Pokémon en 2016. En solo una semana, consiguieron 700,000 descargas, y fue entonces cuando empezaron a ganar mucho dinero. Atraían a los jugadores con promociones cada vez que metían dinero en el juego, y con cada giro, ganaban otro giro extra. Cuanto más dinero metían los jugadores, más promociones recibían. Esta estrategia conectaba muy bien con la forma de pensar de los jugadores, haciéndolos seguir depositando, lo que significaba que la empresa ganaba enormes ganancias. En poco tiempo, Trillion Games estaba en la cima de las listas de descargas. Alcanzó un número increíble con ingresos de 5,000 millones de yenes. Todos estaban súper emocionados porque ahora todos eran millonarios. El presidente del Banco Dragon estaba muy enojado, pero esto era solo el comienzo de sus problemas. Haru tuvo una idea muy atrevida y decidió invertir todas sus ganancias en lanzar un canal de televisión llamado Trillion TV, con programas divertidos como shows de cocina y concursos. Era un movimiento muy loco que ninguna empresa privada había hecho antes, ni siquiera el Banco Dragon, ya que si demasiadas personas sintonizaban, los servidores podrían caerse por completo. Nagaku lo sabía y pasó toda la noche trabajando para mover todos los datos de los servidores al sistema en la nube. Eso aseguró que el sistema se mantuviera estable y no se sobrecargara ni tuviera errores. De repente, el Banco Dragon hizo un trato rápido con una empresa extranjera. El presidente decidió que iba a destruir al grupo Trillion de Haru. Darle la vuelta a la situación era muy difícil, pero para Haru, nada era imposible. Necesitaban un muy buen presentador de noticias para crear un programa que realmente captara la atención del público. En Japón, las habilidades de Nagase estaban en otro nivel, así que Haru y Gaku salieron a buscarlo ellos mismos. Nagase era muy talentoso, pero en ese momento solo estaba trabajando en una estación de televisión pequeña. Esto viene de hace unos años, cuando todavía trabajaba en la televisión nacional. Una vez, el canal pasó una noticia falsa solo para mantener contentos a sus patrocinadores, pero Nagase, que era una persona muy honesta, no pudo soportar esa mentira y decidió renunciar a su trabajo. Así que Haru le pidió que se uniera al grupo Trillion. Haru le prometió que siempre dirían la verdad y que lo ayudarían a que su nombre volviera a ser reconocido. Nagase decidió sentarse a hablar sobre el trato y aceptó unirse a Trillion TV. Por fin podían comenzar con la producción del programa. El primer episodio salió súper rápido y fue un éxito total, recibiendo muchísimo apoyo de los espectadores en todas las redes sociales. Les fue increíble y todos estaban muy emocionados, y las ventas también subieron muchísimo gracias a eso. La empresa rápidamente ganó 250 millones de yenes, pero el Banco Dragon no iba a quedarse quieto. Respondieron rápido aliándose con los grandes fabricantes de televisores. Ahora, podrías acceder a su canal con solo presionar un botón en el control remoto. Eso les ayudaría a llegar a una audiencia mundial. Su meta era convertirse en el canal en línea número 1 de Japón en los próximos 3 años. Kokoryu fue directa y lanzó un desafío a Trillion TV, lo que tomó a todos por sorpresa y causó que todos hablaran sobre la gran batalla que se venía. En ese momento, la noticia de esas dos compañías estaba en todos los titulares de los periódicos, así que Trillion TV tenía que pensar rápido en un plan para responder. Justo entonces, a Haru se le ocurrió una gran idea. Si el Banco Dragon se estaba aliando con los fabricantes de televisión, lo más probable era que también buscaran al mayor editor de manga de Japón. Entonces, ellos tenían que conseguir un trato especial para transmitir su serie más famosa. Si lograban eso, podrían tener una gran victoria. Así que cuando los tres llegaron a la sede de la empresa de anime, se dieron cuenta de que Kokoryu ya estaba ahí. Ella se les adelantó y ya había firmado el contrato en el primer paso. Parecía que Trillion TV estaba muy cerca de perder esa batalla. Haru se vio en una situación difícil y tuvo que ir con Kokoryu a pedirle que soltara el contrato con la empresa de anime. Sorprendentemente, Kokoryu aceptó, pero solo si se cumplía una
condición: Haru y Gaku tendrían que obedecerla y hacer lo que ella quisiera por el resto de sus vidas. Por supuesto, Haru no iba a aceptar eso, así que toda la negociación se vino abajo. Además, el presidente del Banco Dragon fue a hablar con Kidoin y le propuso una alianza. Si Kidoin aceptaba el trato de publicidad con el Banco Dragon, conseguiría acciones dentro del banco. Eso significaba que Kidoin tendría que terminar su alianza con la empresa de Haru. Kidoin se quedó pensando mucho sobre su decisión. Volvió y habló con Haru sobre la propuesta, pero Haru solo le dijo que si pensaba que era una buena idea, podía hacerlo, ya que Haru no iba a presionar a nadie para trabajar con él. El presidente del Banco Dragon quedó totalmente sorprendido cuando se enteró de que Kidoin había rechazado la oferta de alianza. Kidoin todavía quería apostar por la empresa Trillion Games. Al día siguiente, Haru y Gaku fueron de nuevo a la empresa de anime, con la esperanza de convencerlos de unirse a su idea, pero, al igual que la vez anterior, el gerente los rechazó por completo. Esta gerente era muy talentosa y había sido clave para ayudar al director a construir la empresa desde cero, pero nunca recibió el reconocimiento que se merecía allí. Ella había enviado muchas de sus propias ideas para que las aprobaran, pero ninguna recibió luz verde. En ese momento, todas esas obras seguían guardadas, y una de las más destacadas era la historia La doncella en la colina del viento. Al escuchar eso, Haru dijo que quería convertir esa historia en una película. La gerente se sorprendió mucho, ya que nadie antes había mostrado interés en publicar una de sus obras, así que le entregó la historia a Haru. No consiguieron firmar un contrato con la empresa de anime, pero al menos fue una pequeña victoria. Justo después de volver, Haru reunió a un equipo para revisar la historia y hacer algunos cambios para poder empezar a convertirla en una película. Al día siguiente, hubo una conferencia de prensa donde Haru anunció que se uniría con la empresa de anime para lanzar la película La doncella en la colina del viento en unos 6 meses. Esto sorprendió muchísimo a todos, ya que parecía imposible hacer una película animada tan rápido. Entonces, Haru llamó a Gaku al escenario y le pasó la siguiente parte de la presentación. Gaku se presentó y explicó que había creado una inteligencia artificial, un software que les ayudaría a crear escenas increíbles mucho más rápido que antes. Así que Trillion TV sí podía cumplir con el calendario de estreno de la película. Algunas personas estaban preocupadas porque trabajar con Trillion TV podía causar problemas con el Banco Dragon y que la empresa de anime podría tener que pagar una multa enorme. Tan pronto como escuchó eso, Haru intervino y dijo que Trillion TV se haría cargo de ese costo. Eso causó un gran revuelo. Mientras tanto, Kokuryu, que estaba sentada en el público, se enojó muchísimo al ver que Haru se había llevado a su socia y se fue furiosa. Así que Haru logró quedarse con el contrato de su competencia. Esto convirtió a Trillion TV en el distribuidor oficial de la película de anime. Con este contrato en mano, Trillion TV logró convencer a los 4 mayores fabricantes de televisores de Japón para que pusieran un botón de acceso directo a su servicio en los controles remotos. El Banco Dragon no sabía qué hacer ante eso. El presidente del banco ya no lo aguantó más, así que organizó una reunión con el equipo de Haru. Durante la reunión, les propuso comprar Trillion Game por 70,000 millones de yenes, pero Haru rechazó la oferta de inmediato. El presidente del Banco Dragon se enfureció, hizo una amenaza y dijo que él se veía a sí mismo como el banco en este juego, cargado de dinero, que si la pelea continuaba, ganaría quien tuviera más dinero. Por eso, tenía más sentido que Trillion Game se convirtiera en una subsidiaria del Banco Dragon, pero de la nada, Haru se echó a reír y le dijo al presidente que mejor pensara en convertirse él en una subsidiaria suya primero. Tarde o temprano, Trillion Game iba a alcanzarlo, sin importar qué. El presidente del Banco Dragon se enojó muchísimo cuando escuchó eso. Nadie le había hablado así antes. No esperaba que el equipo de Haru fuera tan valiente como para aceptar su declaración de guerra. Aunque era arriesgado, Haru ya tenía un plan. Según lo que había descubierto, se dio cuenta de que en Japón, el dinero en efectivo seguía siendo la forma principal de pago, así que pensó que podrían crear un sitio web donde los clientes usaran tarjetas de crédito, y eso sonaba como una idea muy sólida. Primero, tenían que formar alianzas con tiendas en todo el país para que Trillion Game pudiera conectar compradores y vendedores. Y sí, este método funcionó muy bien, porque muchos clientes empezaron a descargar y usar su app de pagos, pero en ese momento, los ingresos seguían siendo normales, lo que hizo que Gaku y Takahashi se sintieran algo preocupados. Si todo seguía así, no tendrían suficiente dinero para mantener el proyecto. Fue entonces cuando Haru llegó y dijo que tenía una solución. En Japón, mucha gente se mueve en tren y normalmente pagan con tarjetas de contacto, pero esto cuesta mucho a las empresas de trenes porque tienen que gastar dinero extra para emitir esas tarjetas. Si su empresa lograba asociarse con las estaciones de tren y conectar las tarjetas del tren con la app de pago en línea, eso lo cambiaría todo. Sería un gran ahorro para las operadoras de trenes y súper conveniente para los clientes porque ya no tendrían que llevar una tarjeta encima al viajar. Fueron directo a las oficinas de trenes para poner el plan en marcha rápidamente. De repente, se encontraron otra vez con Kokuryu y resultó que ella también estaba interesada en el potencial del pago en línea. Pero después de escuchar lo que Haru y Kokuryu tenían para decir, el operador del tren no se mostró interesado. Rechazó ambas ofertas sin dudar. Ese día, Haru volvió a casa pensativo. Estaba buscando una forma de no dejar escapar esta oportunidad de negocio. Llamó a Kokuryu para pedirle una reunión, pero en realidad lo que quería era convencerla de hacer equipo. Si sus dos empresas se unían para este proyecto, sería una gran victoria para todos los involucrados. De repente, después de pensarlo bien, Kokuryu aceptó. Cuando Gaku escuchó la
noticia, se sorprendió muchísimo, ya que Haru y Kokuryu siempre estaban peleando y ahora estaban listos para trabajar juntos. Al día siguiente, volvieron a visitar al operador del tren. Con todos los beneficios que le ofrecieron, simplemente no pudo decir que no. La reunión de accionistas de la empresa de trenes se realizó muy rápido y tal como esperaban, el proyecto recibió luz verde. Desde ese momento, el Banco Dragon y la empresa Trillion Games comenzaron a trabajar en equipo, pero la noticia llegó muy rápido al presidente del Banco Dragon. Él no podía creer lo que su hija había hecho, así que ideó un plan. No mucho después, la empresa Trillion Game recibió una noticia inesperada. El operador del tren había decidido cancelar su contrato y trabajar solo con el Banco Dragon. Todos quedaron totalmente sorprendidos por esto. Todo el sistema de la empresa decía que los servidores se habían caído. Gaku fue rápidamente a revisar qué estaba pasando y se sorprendió mucho al descubrir que el sistema de seguridad había sido manipulado. Toda la información de la empresa fue robada, pero no pudo encontrar ninguna señal de quién lo había hecho. La empresa estaba muy cerca de desaparecer, así que llamaron a Haru para que hablara con el presidente del Banco Dragon. El presidente le dijo a Haru que si quería salvar la empresa, debía arrodillarse y pedir ayuda. Si no lo hacía, la empresa Trillion Games desaparecería por completo. Haru lo pensó mucho porque no quería que todo el trabajo duro de sus amigos se perdiera, pero tampoco quería arrodillarse frente a su enemigo. Estaba totalmente inseguro sobre qué hacer. Al día siguiente, se filtró la información de los clientes y Takahashi, como presidenta de la empresa, pidió disculpas públicamente y dijo que renunciaría a Trillion Games Company. Antes de irse, les dijo a Haru y Gaku que debían luchar y salvar la empresa. Eso ayudó a Haru a decidir qué quería hacer. Luego, se reunió con Gaku y Kidoen para visitar al presidente del Banco Dragon. Haru se arrodilló y le pidió ayuda. Dijo que cedería el 42.5% de sus acciones, pero solo con una condición, que si iba a unirse al Banco Dragon, debía ser nombrado gerente senior. El presidente del banco aceptó sin dudar, y desde ese momento, Haru pasó a ser parte del Banco Dragon. Gaku se sintió muy mal por esto. No podía creer que la persona en la que más confiaba lo hubiera traicionado. Fue demasiado para él, así que se dio la vuelta y se alejó. Entonces, Kidoen decidió vender el 15% de sus acciones, ganando 10.000 millones de yenes a partir de una inversión de solo 30 millones. Una locura, ¿no? Con ganancias que aumentaron más de 300 veces, ahora puede relajarse y viajar por el mundo por el resto de su vida. Al día siguiente, Haru, ya como gerente del Banco Dragon, fue con un equipo a la antigua empresa para finalizar la fusión, haciendo oficialmente que Trillion Games Company se convirtiera en parte del Grupo Dragon. Eso enojó muchísimo a todos. Como todos pensaban que Haru era un traidor, Gaku sentía lo mismo. Después de perder su empresa, ya no tenía ganas de seguir adelante. Escribió una carta de renuncia, pero al final no pudo entregarla y la rompió en pedazos. De la nada, apareció Haru y le lanzó un archivo a Gaku. Luego le contó todo. Había reunido pruebas de cosas turbias que estaban pasando en el Banco Dragon. Esa información nunca se compartió porque el presidente del banco la mantuvo oculta a propósito. Haru decidió renunciar a sus acciones solo para conseguir esa información. Ahora podían trabajar juntos para cambiar todo. En ese momento, Gaku entendió por fin lo que Haru estaba haciendo en realidad. Al día siguiente, tal como lo habían planeado, Haru y el presidente del Banco Dragon salieron. Gaku se disfrazó de conserje y se coló en la oficina del presidente. Entró a todos sus datos. Todo parecía que iba a funcionar perfectamente, pero al día siguiente, en la reunión, el jefe máximo del Banco Dragon los descubrió. Resulta que había cámaras ocultas en la sala. Grabaron todo el momento en que Gaku entró al lugar, justo cuando parecía que su plan había fallado. Pero entonces, Haru se levantó y contó toda la verdad. Dijo en la reunión que iba a despedir al presidente del Banco Dragon. No tenía sentido. Para lograr eso, Haru necesitaba tener al menos el 51% de las acciones del Banco Dragon. Luego explicó que el viaje de Katuan por el mundo era solo una excusa. El verdadero objetivo era reunir acciones de inversionistas internacionales del Banco Dragon. Katuan regresó con el 16% de las acciones en sus manos. En ese momento, el presidente del Banco Dragon parecía tranquilo, ya que Haru aún necesitaba al menos otro 35% para cambiar las cosas. Pero de repente, Haru dijo que el presidente le daría el 29%. Como Haru tenía pruebas sólidas de las cosas malas que el presidente había hecho, la entrada de Gaku a la computadora no solo fue para buscar información, sino para hackear la cámara y grabar la conversación donde el presidente presionaba a otros líderes para hacer cosas ilegales. El presidente del Banco Dragon quedó totalmente destrozado, ya que todos sus errores fueron expuestos frente a todos. Si no entregaba el 29% de las acciones, Haru iba a llevar el video a la policía y él terminaría en la cárcel. El presidente no tuvo otra opción y aceptó, así que a Haru todavía le faltaba el 6% restante. Y adivina qué, esas acciones estaban en manos de Kokuryu. Ella decidió entregarlas para proteger a su papá y evitar que fuera arrestado. Ahora Haru tenía el 51% de las acciones, lo que significa que finalmente podía despedir al presidente. Pero Haru decidió que quien debía tomar el control era Gaku. Como Haru también había participado en filtrar información y manipular acciones, no podía ser presidente. Pero Gaku era completamente inocente y perfecto para dirigir la empresa. A partir de ese momento, Gaku tenía todo el poder. Poco después, los medios de comunicación no paraban de hablar de la victoria de la empresa Trillion Games, que logró darle la vuelta a todo y tomar el control del Grupo Dragon. Haru y Gaku cumplieron su promesa
promesa a Takahashi y lograron mantener viva la empresa. Fueron a buscarla para que volviera a trabajar con ellos, y Kokuryu fue nombrada presidenta de una de las subsidiarias del grupo Dragon, pero justo en ese momento, Haru desapareció. Nadie podía contactarlo. 2 años después, Gaku estaba tomando algo cuando se le cayó una moneda por accidente, y de repente, alguien saltó para recogerla. ¿Adivina quién era? Era Haru, y Gaku no podía estar más feliz. Antes de que pudieran hablar, Haru tiró de Gaku, lo metió en un Lamborghini y se fueron manejando a toda velocidad hacia el puerto, donde estaba por comenzar su próxima aventura.